Buenas tardes, mi nombre es Soledad Herrera y soy la directora de Publicaciones Científicas de la Universidad del Salvador. Les doy la bienvenida a este nuevo webinar en el marco de las propuestas del Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo que cuentan con la participación de las distintas unidades académicas y con el acompañamiento del equipo de educación a distancia de nuestra universidad. Antes de presentar a nuestro expositor de hoy, les cuento algo que ya algunos notaron, que para mejorar la conectividad se encuentran apagados los micrófonos y cámaras de los asistentes, teniendo como canal de comunicación el chat que ya estuvimos usando. En este podrán hacer tanto consultas técnicas en caso de dificultades para escuchar o ver la presentación, como también realizar las preguntas al expositor al final de la presentación. La idea es que la exposición dure alrededor de 40 minutos y destinar luego 20 minutos para responder sus preguntas. Entonces, sin más, les presento a nuestro expositor de hoy. Ramiro Calafel Carranza es ingeniero en ecología por la Universidad de Flores, especialista en seguridad, higiene y protección ambiental por la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas e Ingeniería de la Universidad Católica Argentina, como así también especialista en seguridad, higiene y protección ambiental por la misma universidad. Máster en Energías Renovables y Sostenibilidad Energética por la Universidad de Barcelona y docente y colaborador académico del Instituto de Medio Ambiente y Ecología de la Universidad del Salvador. Asimismo, ha participado en proyectos de investigación y publicaciones y se desempeña como profesor de las materias Desarrollo Sustentable y Geología Ambiental en la licenciatura en Ciencias Ambientales de la Facultad de Historia y Turismo de la USAL. A continuación, lo escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias Soledad por la introducción, por la presentación. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es un tema de bastante actualidad, como habrán visto, el coronavirus o ambiente, y quizás hacernos esa pregunta y reflexionar sobre si realmente tenemos que elegir entre la salud, nuestra salud, hoy por hoy con la cuarentena y teniendo estas restricciones de movilidad y en las actividades cotidianas, para lograr una mejor situación ambiental, o dicho de otra forma, si esto que vamos a ir viendo, que notamos y que salen permanentemente en los medios de comunicación, que es que ciertas cosas han mejorado desde el punto de vista ambiental con si se quiere, con la falta o la menor actividad humana, si realmente es una solución. ¿Sí? Entonces, me gustaría empezar citando a la directora ejecutiva del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Inger Andersen, que en una conferencia que dio en abril de este año, decía que a medida que invadimos los frágiles ecosistemas del planeta, los seres humanos entran en mayor contacto con la vida silvestre. Además, el comercio ilegal de la vida silvestre y los mercados húmedos son causas frecuentes de tales enfermedades. Alrededor del 75% de las nuevas enfermedades infecciosas son zoonóticas, y de hecho alrededor de 1.000 millones de contagios y millones de muertes ocurren cada año a causa de este tipo de afecciones. ¿Sí? El COVID-19 es una novedad para nosotros y no es una novedad para nosotros al mismo tiempo. Permanentemente hoy nuestra vida está limitada y signada por este virus que ha invadido el mundo, iniciándose, como ustedes saben, en China, y en menos de 3 meses, 4 meses, ha logrado prácticamente detener las actividades humanas o por lo menos reducirlas a su mínima expresión.
Así como se ha expandido a lo largo de todo el mundo, estos son datos de ayer, vemos que registrados hay 3.600.000, un poco más de casos confirmados y registrados, y confirmadas y registradas muertes de origen por coronavirus son más de 250.000 en el mundo. Esto son información de ayer a la tarde, así que bastante actualizada, pero seguramente ya cambió porque, como ustedes saben, esto se va desgraciadamente actualizando hora a hora, porque la virulencia y la infecciosidad de este virus es tan grande que permanentemente gente se está contagiando y muchos se recuperan y otros desgraciadamente no. Otra de las particularidades, como recién lo estaba mencionando, es la, la virulencia, ¿sí? La, la agresividad de este virus. Yo no soy médico, no voy a hablar de la parte infecciosa del virus, sino las consecuencias que trajo para el ambiente. Pero sí es realmente impresionante la velocidad y la agresividad con la que se expande, por ende con la que contagia, ¿sí? Si vemos esta curva de contagios que va desde enero, fines de diciembre, hasta mayo, hasta principios de mayo, hasta la actualidad, vemos que realmente en el mundo se ha dispersado y ha aumentado la cantidad de contagios de manera drástica. Y aparejado a esto, vemos que, y esto es lo que mencionaba antes, que salió en los medios de comunicación, en los diarios, hemos visto canales de venir más claros, con aguas cristalinas, hemos visto algunas imágenes satelitales, incluso de cómo la contaminación de óxidos de nitrógeno, que es típica contaminación del aire por uso de vehículos, ¿no? Son las acciones que generalmente causan los vehículos y algunas industrias por el uso de combustibles fósiles, de hidrocarburos. Bueno, en China vemos esta imagen, por ejemplo, pero se ha repetido en gran parte del mundo, sobre todo en los países que han decidido una cuarentena, que han decidido este aislamiento preventivo para frenar la expansión de este virus. Vemos que se ha recuperado la calidad del aire, en muchos casos, y mejoró la calidad del aire, se redujeron las emisiones de gases contaminantes del aire urbano y de gases de efecto invernadero. Como les decía, yo he recibido imágenes de ríos más cristalinos, de los canales de Venecia más cristalinos, que la fauna recuperaba sus hábitats e incluso fauna que entre comillas, invadía espacios urbanos, invade espacios urbanos, como que vuelve a recuperar la extensión de su territorio, ¿sí? Y al mismo tiempo, bueno, también cambios en el color, olor del aire incluso, se han reportado como algo que la gente, los habitantes de una cierta determinada zona se empezaron a notar. El color del cielo ha cambiado, y incluso, bueno, hay gente que empezó a ver quizás cosas que antes no veía, ¿no? Ver los insectos, las plantas, los animales en general, cómo recuperaban espacios y cómo volvían a habitar y en algunos casos interactuar con el hombre. La relación entre el COVID-19 y el ambiente, que como decíamos recién, puede ser aparentemente beneficiosa, tremenda desde el punto de vista sanitario, pero indirectamente, como efecto colateral de esta pandemia y de esta restricción de moverse y una restricción a las actividades cotidianas, sobre todo tiene un impacto directo sobre, al estar aislados y al estar confinados, la movilidad tiene un impacto directo sobre el uso de combustibles y las emisiones que este consumo de combustibles generan. Pero en realidad
en sus consecuencias para el ambiente eventualmente podría ser positivo en este sentido, pero esto no es más que algo momentáneo, ¿sí? Es algo que incluso hay algunos especialistas que ya hablan de el aumento de la generación de residuos patogénicos, de residuos hospitalarios, de residuos de origen sanitario. Esto implica también un impacto ambiental, ¿sí? Entonces, es que para el ambiente parece ser bueno, no lo es tanto, por un lado, y por otro lado, tenemos que ver también una relación causa-efecto. Es decir, el COVID-19 se origina en gran medida en un problema ambiental. Es decir, el COVID-19 tiene algunos factores, a pesar de que es obviamente multicausal, pero algunas de las causas y algunos de los factores que favorecen este tipo de zoonosis, este tipo de enfermedades que transmiten los animales al hombre, tiene que ver con algunas modificaciones y algunos impactos ambientales que el mismo hombre genera. Entonces, deforestación, cambio de uso del suelo, agricultura y ganadería intensivas, comercio ilegal o poco regulado de especies silvestres, cambio climático y resistencia a antibióticos que se genera por el mal uso también de antibióticos y por la misma situación sanitaria de cada país. Pero, en definitiva, esta zoonosis lo único que ponen de manifiesto es una mayor cercanía, un mayor impacto de enfermedades que son propias de los animales sobre la salud humana. Y esto es por contacto directo, ¿sí? Esto es por tener contacto los seres humanos con especies silvestres. Estas enfermedades estaban confinadas a espacios, ecosistemas y a especies que se movían en ámbitos silvestres sin contacto con el hombre, ahora están en contacto con el hombre. Ustedes saben que en China se crían especies silvestres, en otros países también, pero sobre todo en el sudeste asiático, se crían especies silvestres para consumir su carne. No es el caso, por supuesto, en Argentina, no consumimos especies silvestres para consumir su carne. Sí podemos llegar a consumir carne de especies silvestres, pero no hay una cría intensiva como existe en algunos países del sudeste asiático, especialmente en China. Y algunas especies que nosotros ni siquiera contemplaríamos culturalmente consumir, pero ellos sí, entonces se crían especies que impensadas para nosotros, pero que para ellos es hoy por hoy parte de su dieta. Entonces, estas especies y sus enfermedades propias y particulares hoy en contacto con seres humanos cuando históricamente y evolutivamente no lo hicieron hasta el día de hoy, ¿sí? Perdón, pero no está pasando ahí. Solo para contextualizar, si consideramos la edad de la Tierra, está calculada en unos 4.500 millones de años, y eh, el origen de la vida calculado en unos 3.700 millones de años, el género Homo de Homo sapiens sapiens, Homo sapiens neanderthalensis, el hombre neandertal, digamos, como género de la familia y género Homo, tiene una antigüedad de unos 2,5 millones de años. Y el ser humano, como lo conocemos hoy, el ser humano moderno, sapiens, de unos 200. Esto quiere decir que si consideramos que toda la historia de la Tierra, del planeta Tierra, fuera un día de 24 horas, nuestra existencia como especie, Homo sapiens sapiens, solamente existiría en los últimos 4 segundos de ese día, ¿sí? A lo largo de la historia de la Tierra de estos 4.500 millones de años de evolución ha sufrido cambios drásticos y tremendos que nada tuvieron que ver con el hombre, porque solo estamos presentes en esos 4 segundos y como género en los 48 segundos de ese día de historia de la Tierra. Hemos tenido en algún momento, la Tierra fue solo sólida, como si fuera una gran masa externa de piedra, de granito,
Hubo momentos en que durante millones de años la Tierra estuvo cubierta de agua. ¿Sí? Hubo momentos donde hubo, ustedes saben, un gran continente único. Después se dividió con la deriva continental y hoy tenemos el planeta como lo conocemos. Pero el planeta originalmente estaba deshabitado, no existía vida. Durante millones de años solo hubo bacterias unicelulares que fueron evolucionando con millones de años de evolución, pero para nosotros solo son 200.000 años de historia. ¿Sí? Si pasamos rápidamente y repasamos cómo fue la evolución de la población humana en los últimos 15.000 años, vemos que en el siglo primero, es decir, en el principio de nuestra era, teníamos unos 300 millones de habitantes en el planeta. Y a lo largo del tiempo, recién duplicó esa población, o la población humana se duplicó, alrededor del año 1600. ¿Sí? Es decir, que le tomó 15 o 16 siglos duplicarse a la población. ¿Sí? En 200 años, prácticamente se duplicó, en 1800 éramos 1.000 millones de habitantes. Y lo interesante quizás arranca ahí. A partir del siglo XIX y hasta el siglo XX, es decir, en 100 años, la población se duplicó. Lo que le había tomado 2 siglos duplicarse antes, prácticamente, y antes 16 siglos duplicarse, a partir del siglo XIX se empieza a acelerar la curva de crecimiento de población humana y es también donde empezamos realmente a poblar el planeta prácticamente por completo. ¿Sí? Entonces, en el siglo XIX, dijimos, del principio del siglo XIX al principio del siglo XX se duplicó la población, llegamos a 2.000 millones de habitantes, y estos 2.000 millones de habitantes, a fines del siglo XX, en el año 2000, eran 6.000 millones de habitantes. Por lo tanto, la población se triplicó en un siglo. Y en 2011, la población humana en la Tierra llegó a 7.000 millones de habitantes y hoy estamos arriba de 7.500 millones de habitantes. ¿Sí? Esta explosión demográfica, este crecimiento acelerado de la población en el mundo, generó una mayor presión sobre los recursos naturales del mundo. Y lo sigue generando, por supuesto, ¿no? Invadimos espacios que antes no estaban invadidos por el hombre, hemos llegado a lograr vivir en espacios realmente donde antes se consideraban inhabitables. Pero este crecimiento poblacional no fue parejo entre los considerados países industrializados y los países en desarrollo. Entonces, si consideramos los países en desarrollo, vemos que el crecimiento poblacional fue mucho mayor que en los países industrializados. Esta proyección, fíjense, es hasta el 2050 y considera que vamos a ser más de 9.000 millones de habitantes, y es bastante probable. Si hoy somos 7.500, dentro de 30 años es probable que seamos más de 9.000 millones. Y esto implica, este aumento poblacional, que ahí lo vemos en la curva en azul, trae aparejado otros indicadores que también van mostrando una aceleración. ¿Sí? En este caso es el uso de la energía, fíjense, ¿sí? En rojo, y en verde la concentración de dióxido de carbono, o las emisiones, perdón, de dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero. Entonces, claramente, al aumentar la población, aumentó la energía, el consumo de energía, y también aumentó drásticamente la emisión de gases de efecto invernadero. Y si se fijan, a partir de la década del 50, de 1950, estos procesos se aceleran muchísimo. Y en un momento dado, estas curvas, que parecen ir más o menos emparejadas, la curva de emisión de gases de efecto invernadero y la curva de energía, superan a la curva de población. Es decir, se aceleran incluso respecto al aumento poblacional. Por lo tanto, por habitante se consume más energía y por habitante se genera más gases de efecto invernadero.
El calentamiento global es el gran tema ambiental, ¿sí? El calentamiento global es considerado uno de los problemas globales, justamente, que tiene causas globales y consecuencias que pueden ser locales o regionales, pero también globales, ¿sí? Entonces, todos contribuimos a través de las emisiones de gases de efecto invernadero, que básicamente se producen por actividades de combustión, ¿no? Sea industriales o hogareñas. Hoy, hasta hace pocos años, no se consideraba a las ciudades y a los domicilios como parte importante de la generación de gases de efecto invernadero, y hoy sí. Hoy realmente la urbanización, hoy realmente el movimiento, el transporte urbano, incluso las combustiones propias de cada uno de nuestras casas, de nuestros hogares, hoy se contabilizan dentro de las emisiones de gases de efecto invernadero de los países, ¿sí? Cada 5 años en general los países hacen un balance de emisiones y bueno, y hoy se incluyen las emisiones de los hogares. El transporte es un factor importantísimo para el aumento de la emisión de gases de efecto invernadero por el uso de combustibles fósiles, ¿sí? Líquidos sobre todo. Y vemos que la curva de temperatura, ¿sí? Que no es exactamente lineal y por supuesto tiene variaciones, pero en la tendencia va acompañada por la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Por lo tanto, es de esperar que al aumentar la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, como vemos, aumenta la temperatura. Por lo tanto, encontramos una relación, por lo menos a priori, entre estas dos variables. Y si vemos lo que ha aumentado, particularmente en el siglo XX, ya empezó en el siglo XIX, pero particularmente en el siglo XX y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, vemos que estos procesos se aceleraron de manera drástica. ¿Cuáles son las consecuencias directas del calentamiento global? Bueno, el aumento de la temperatura en el planeta, el derretimiento de polos y glaciares, producto de ese aumento de temperatura justamente, olas de calor, propagación de enfermedades, ahí hablando de zoonosis y de enfermedades vehiculizadas por insectos, particularmente la Aedes aegypti. Hoy estamos muy preocupados no solo por el coronavirus, sino por el dengue, que es una enfermedad, en realidad, que hace unos años no oíamos hablar de esta enfermedad en estas latitudes. Sin embargo, en la actualidad, estas enfermedades que se entiende que son enfermedades más tropicales, como el Zika, la fiebre chikungunya, el dengue, porque son vehiculizadas por un organismo que normalmente vivía en latitudes más tropicales, hoy nos enfrentamos a enfermedades y a zoonosis como esta, que son producto del cambio en las condiciones climáticas. Al hacer más calor y al haber más humedad, esta especie de mosquito fue migrando hacia el sur, en el caso del hemisferio sur, por encontrar condiciones de vida más aptas para su desarrollo, ¿sí? Entonces, una enfermedad que antes no nos preocupaba por vivir más al sur y en un clima más templado, a consecuencia del cambio climático, hoy sí nos preocupa. Cambios en los ecosistemas, desaparición de especies, por supuesto, cambio climático, al cambiar las condiciones del clima de distintos lugares del planeta, está cambiando también la distribución de especies, está cambiando también las condiciones de vida de esas especies y puede favorecer a unas, pero puede perjudicar a otras, ¿sí? Casos emblemáticos como el del oso polar, que no encuentra, o algunas especies de focas que no encuentran hielo en el Ártico, en el Polo Norte, como encontraban hasta hace pocos años. Bueno, no tienen las focas donde criar a sus crías, porque las crías tienen que vivir las primeras semanas y hasta meses de vida fuera del agua, y los osos polares no encuentran presas para cazar, entonces son poblaciones que hoy están en riesgo por condiciones climáticas que han cambiado. Bueno, aumento del nivel del mar, por supuesto hay países que tienen toda la política respecto de la adaptación al cambio climático, ya no la mitigación, ya no solo prevenir
que el fenómeno de cambio climático no siga aumentando, no siga empeorando, sino prepararse para lo que va a venir, ¿sí? Entonces ya no es solo mitigación, sino también adaptación al cambio climático. Hay países como el caso emblemático es Holanda, que ya está hace más de 2 décadas preparado para un aumento inminente del nivel del mar, con puertas, con todos los sistemas de sistema hidrológico pensado en que el mar va a aumentar, ¿sí? El nivel del mar. Tormentas más intensas, inundaciones, ¿sí? Fenómenos climáticos que no conocíamos en latitudes más templadas. Bueno, hoy tenemos tormentas que parecen tropicales en latitudes templadas, ¿sí? Fenómenos de inundaciones más frecuentes, fenómenos de sequías también más frecuentes, ¿sí? Se van a extremar y se están extremando las condiciones climáticas producto de este justamente calentamiento global. Todos estos son consecuencias de nuestro estilo de vida. Otra es la extinción de especies, ¿sí? Una vez más, vamos a comparar la curva de población humana y las extinciones registradas, ¿sí? A lo largo de los años. Y si se fijan, desde el año 1800, estas curvas, aunque no son exactamente iguales, parecen guardar alguna relación, por lo menos en la tendencia, ¿sí? La tendencia es cuanto más gente hay en el mundo, más población hay en el mundo, más especies se extinguen. En este mapa podemos ver dónde están las mayores pérdidas de biodiversidad, ¿sí? En porcentaje. Entonces vemos el impacto sobre los ecosistemas si consideramos como originalmente el ecosistema intacto, ¿no? El ecosistema original. Entonces vemos claramente en rojo las zonas más afectadas por la actividad humana en lo que respecta por lo menos a la biodiversidad. Y uno de los grandes cambios es justamente el cambio del uso del suelo. Acá podemos ver abajo la deforestación, los casos de la situación de los bosques nativos es realmente de una retracción permanente, ¿sí? La cantidad de bosques deforestados en el planeta, y no solo en el Amazonas, no solo en la selva de Borneo, en nuestro Chaco salteño y el impenetrable chaqueño y todo el norte del país, todo el monte nativo está siendo, desde hace ya varias décadas, pero está siendo talado y deforestado para el avance de la frontera agropecuaria de todo, ¿sí? Y hablando de agricultura, esto es la foto de acá arriba, vemos un paisaje de Andalucía, donde realmente hoy los cultivos se hacen bajo cada estructura que vemos, rectangular o bueno, que tiene una forma geométrica, son techos de plástico. Entonces todos los cultivos, sobre todo hortalizas, se realizan bajo techos de plástico, ¿sí? Entonces el paisaje que vemos en realidad son todos techos de plástico, ¿sí? Esto es una modificación drástica del paisaje y del uso del suelo y por supuesto impacta sobre la biodiversidad, impacta sobre la hidrología y el drenaje, impacta sobre bueno, todo el ecosistema completo, ¿no? Este es un ecosistema completamente modificado, ¿sí? Y un aspecto que hay que agregar en este caso es también la producción, o mejor dicho, la generación de plásticos, porque estos plásticos tienen una cierta vida útil y obviamente hay que cambiarlos. Y una vez que uno lo cambia, el otro plástico tiene que ser desechado. Pero los cultivos intensivos y cada vez más intensivos tienen este tipo de esquema productivo. Otro de los grandes problemas que tenemos es la gestión de los residuos. En la Argentina generamos alrededor de un promedio de 1 kilo por habitante por día. Esto puede aumentar en las zonas urbanas, que podemos llegar a 1,5 kilos. Un norteamericano promedio produce 2,5 kilos, más o menos, y un europeo promedio 1,8 kilo, casi 2 kilos. Entonces,
Esto también tiene que ver con estilos de vida, ¿sí? Cuántos residuos vamos a generar y también cuán eficiente o deficiente es la gestión de esos residuos, ¿sí? Cuántos impactos ambientales generamos con basurales en el cielo abierto, con residuos mal gestionados, ¿sí? Cuántas islas de plástico generamos en el mundo, ¿sí? Cuánto, hoy saben que en el Pacífico Norte hay una isla que tiene, isla entre comillas, ¿no? Es una acumulación de plástico que se genera porque hay una rotación de las corrientes oceánicas que concentra, en este caso residuos que flotan, en un lugar en el Pacífico Norte, el centro del Pacífico Norte, y genera realmente, lo bautizaron isla de plástico, porque no solo es que hay plástico flotando, sino que en los primeros 2 metros hay plásticos y sobre todo se van atando con redes de pesca a la deriva, en el medio del océano. Entonces, obviamente no es sólido, obviamente no se puede ni caminar ni sostiene ningún peso más o menos importante, pero se está concentrando de tal manera que hay lugares donde no se ve el agua y lo único que se ve es basura. Bueno, esto es simplemente para ver los flujos de energía. Fíjense cómo fluye la energía en el mundo, ¿no? Los ecólogos siempre consideran flujos de materia y energía en los ecosistemas. Bueno, si consideramos a la biosfera como gran ecosistema global, vemos los flujos de materia y energía humanos ya trascienden las fronteras, los continentes, los mares y son globales, ¿no? Flujo de energía, en este caso, flujo de materia, transporte, ¿no? Transporte desde el transporte local urbano al transporte por rutas dentro de los países, transporte aéreo y transporte también por vía marítima o fluvial. Tenemos hoy un mercado globalizado donde los transportes y la cantidad de mercaderías, por un lado, mercancías y productos, materias primas, pero también combustibles, energía, es transportada en todo el mundo y desde un país a otro, de un continente hacia otro, y realmente la cantidad de intercambios y la cantidad de materias que van y que vienen en el planeta es inmensa. Entonces, esto lo voy simplemente para que veamos tendencias generales, pero hay una serie de presiones, entre las que mencionamos algunas, que generan, sobre todo a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, se ha generado un crecimiento enorme de ciertas variables que generan presiones sobre los ecosistemas, generan presiones sobre el ambiente, ¿sí? Las represas, por ejemplo, grandes represas, ¿sí? La población urbana, que la población se está concentrando en las ciudades, ¿sí? El 75% de la población de Latinoamérica es urbana. Obviamente todo atado al crecimiento de la población, ¿no es cierto? Entonces, el crecimiento de la energía primaria, del consumo de energía primaria, el crecimiento del consumo de fertilizantes, el aumento también del uso de agua, el transporte, fíjense, después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de la década del 60, el transporte internacional, cómo empiezan estos transportes de materias primas y de productos de un continente a otro. Las telecomunicaciones, por supuesto, disparadas en particular con eh, celulares, internet y todas las telecomunicaciones modernas. El turismo internacional, que hasta quizás la década del 50, de 1950, era un lujo, se volvió algo que, por supuesto, no es accesible para todos, pero es más masivo, ¿sí? Producción de papel, por ejemplo, también. Son todas variables que fueron aumentando y que generan presiones. Y estas presiones se ven en otros indicadores que podemos llamarlos de estado, ¿no? De estado del ambiente. Una mayor concentración de dióxido de carbono, de óxido nitroso, producto también de la combustión, de metano, producto de la descomposición anaeróbica, bueno, ozono estratosférico, en la famosa capa de ozono que fuimos perdiendo. Esto es aumento, pero no es aumento, sino que es disminución. En realidad, es pérdida. La temperatura, que también aumentó, la acidificación de los océanos, las capturas en el mar, es decir, la pesquería. Hoy, la mitad de los
de los grandes bancos de pesca en el mundo están agotados y la otra mitad está en vías de agotarse. Por lo tanto, una cosa que sí aumentó es la piscicultura, la producción ya sea de langostinos, especies eh, especies de peces también, crustáceos, que se genera en criaderos. ¿Por qué? Para suplir la falta de producción natural de los océanos. El nitrógeno costero, que aumentó también la concentración, la pérdida de bosques, la domesticación, o mejor dicho, el avance de la frontera agropecuaria sobre ambientes nativos, bosques nativos y ambientes naturales, sistemas naturales, y por supuesto la degradación de la biodiversidad. Y todo este conjunto de presiones, todo este conjunto de situaciones que se fueron dando en los últimos 70 años, ha producido o ha generado la propuesta de algunos científicos de establecer o proponer que estamos cambiando de era geológica, ¿sí? Que ya no estamos más en el Holoceno, sino que proponen que entramos debido a los cambios globales que estamos produciendo y algunos indicadores, como puede ser la presencia de isótopos radioactivos de origen humano en prácticamente todo el planeta, que sería si se quiere, una justificación geológica. Y también la acumulación de plásticos y de algunos productos, como el plástico, que tiene una gran persistencia en el ambiente, baja degradabilidad o nula degradabilidad, es decir, no se descomponen, y sí se acumulan y se van acumulando en estratos, y esto sería el principio de un cambio de era geológica. Entonces se la bautizó Antropoceno, todavía no hay consenso general entre los geólogos para este cambio de era geológica, pero sí o de edad geológica, pero sí hay un consenso en que por lo menos se puede discutir el tema porque los indicadores están ahí, ¿sí? Y uno de los indicadores del estado de salud del planeta es algo que se llama el Día Mundial del Sobregiro. Todos los años desde el año, en realidad calculó eso, pero a partir del año 1985, la humanidad empezó a consumir más recursos naturales de los que debería para que la siguiente generación disponga de su cuota de recursos, ¿sí? A ver, para que se entienda, el planeta tiene una cantidad de recursos limitado. Esos recursos limitados los pone a disposición entre comillas, de la humanidad, y esos recursos tenemos nosotros una cuota anual en función de la cantidad de habitantes en el planeta y de mantener esa base de recursos disponible para las generaciones siguientes. Entonces, ese día en que nosotros cambiamos, empezamos a consumir recursos que ya no son nuestros, sino que son de las generaciones futuras, viene avanzando día a día. A partir de 1985 se empezó a medir, se hizo un prorrateo hacia atrás, pero ya vemos que en el año 70, que coincide realmente casi con el primer shock petrolero, pero en la principio de la década del 70 se produce este sobregiro. Empezamos a consumir más recursos de lo que nos tocan, más recursos de los que deberíamos para mantener la sostenibilidad del planeta, para que nuestra vida sea a largo plazo sostenible. Entonces, si vemos cómo fue evolucionando esta curva, de hecho, el año, los datos son a 2018, en 2018, el 1 de agosto, fue el Día Mundial del Sobregiro. Entonces, el cálculo es que consumimos los recursos 1,7 planetas. ¿Sí? Lo lógico sería que no haya día de sobregiro, sino que consumamos el equivalente a los recursos de un planeta en un año, ¿sí? Para no consumir recursos de generaciones siguientes.
Cuando una de las soluciones propuestas por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Está basado, tiene alguna historia en los Objetivos del Milenio, bueno, viene del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente también, pero básicamente apuntan estos 17 objetivos a tratar los temas fundamentales del desarrollo y a lograr la sostenibilidad en estos aspectos que en definitiva hacen tanto a lo económico, a lo social y a lo ecológico, ¿sí? Solo para mencionar algunos: fin de la pobreza es el primero, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, es decir, accesible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura. Hay déficits grandes de infraestructura en muchas regiones del mundo. Reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles. Esto de la importancia de lo urbano porque es el ámbito de vida de más de la mitad de la población del planeta. Producción y consumo responsables. Acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, y paz, justicia, e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Estos 17 objetivos del desarrollo sostenible, un plan que se propone como la Agenda 2030, que es una agenda del desarrollo que proponen Naciones Unidas a través de su programa del PNUD para lograr un mundo que vaya en la senda del desarrollo incluyente, sostenible y resiliente. Resiliente significa, y esto es lo que estamos tratando de probar ahora, esa capacidad de poder reponerse a situaciones extremas, como el que estamos viviendo en este momento, justamente. Pero para reponerse y seguir creciendo, ¿cierto? Entonces, se plantearon en el 2016 y tienen vigencia hasta 2030. El PNUD apoya a gobiernos, ¿sí?, para que justamente integren estos objetivos, planes y políticas de desarrollo, ¿sí? Pero también están apuntados al sector privado, a la sociedad civil y a los gobiernos, ¿sí? Lo que busca, en definitiva, es erradicar la pobreza. Tiene un compromiso claro de no dejar nadie atrás, ¿sí? Que el desarrollo es para todos. Y poner al mundo en un camino de, justamente, no de crecimiento económico solamente, sino un desarrollo próspero pero sostenible. Es esto de lograr la sostenibilidad en los ámbitos económicos y sociales. Bueno, y algunas recomendaciones que se me ocurrió, porque si no parece que son todas pálidas, ¿no? Y para también en nuestra vida cotidiana buscar algún tipo de solución, ¿no? Y algunas recomendaciones que puedan lograr realmente un poco más, una vida un poco más sostenible para todos. Entonces, uno de los puntos es que tenemos que cambiar nuestra mentalidad de consumo y actuar como consumidores responsables. Entonces, siempre pensar. Hola, Hola, ahí te creo que se escuchamos de cayó la nuevo. conexión, Sí, en pero una de esas te conviene perfecto. Se cayó, pero ya volvimos. cortar la pantalla. Así te escuchamos en una de esas para Perfecto, mejorar la conectividad. perfecto. Para bajar Sí. perfecto, ya lo hice. Gracias, Soledad. Entonces, pensar antes de comprar, ¿sí? Evitar packaging excesivos, ¿sí? Paquetes, bolsas, packaging recurrentes o sucesivos en un producto. Preguntar el origen de los productos. Hay todo un concepto de comercio justo, de que el productor reciba un justo pago por lo que estoy consumiendo. Muchas veces la cadena de distribución es la que gana y no el productor, ¿sí? Entonces, y a veces el productor es alguien que no tiene los medios económicos como para hacerse valer, ¿sí? Buscar mercados en donde poder comprar directamente al productor, elegir opciones de envases reutilizables o retornables,
aprovechar la luz natural, ¿sí? Esto es algo que tendríamos que todos tratar de hacer. Evitar, uno no siempre es consciente, un electrodoméstico en stand-by, aunque no esté prendido, o un cargador de celular conectado a la pared, siguen consumiendo energía, más allá de algún riesgo que puede haber también de incendio asociado a algo que permanentemente está consumiendo, ¿no? Bueno, dijimos tomar duchas cortas. ¿Por qué lo de duchas cortas? Parece menor, pero eh, el agua no es solo el consumo de agua. Para traer esa agua a nuestros hogares, que para nosotros es evidente y parece simple, de abrir la canilla y salga agua, no es tan así. Entonces, tenemos consumo de agua, consumo de recursos para potabilizar el agua, insumos, consumo de energía. Hay que bombear el agua hasta nuestras casas y de ahí todo el proceso de producción previo y de ahí bombearlo hasta el tanque elevado en muchos casos para poder disponer de agua en nuestras casas. Entonces, hay un consumo de agua, un consumo de recursos, un consumo de energía, un consumo de insumos químicos. Realmente, cada litro de agua que consumimos es mucho más que ese litro de agua. Recomendaciones siempre de caminar, de las distancias cortas, uso de bicicleta para distancias medias, en la medida de usar transporte público o compartir en lo posible el auto para distancias más largas. Es impresionante en las ciudades como a todos nos pasa, y vamos de a uno en el auto para entrar y salir de la ciudad, para ir de un lugar a otro, y eso que podríamos compartir. El carpooling es algo que en el mundo está bastante de moda, en Argentina todavía no. Preferir alimentos naturales, no procesados. Cada vez que le agregamos un proceso industrial a un alimento, ¿sí? Nosotros todavía consumimos bastante alimentos sin procesar. En otros países del mundo esto no es tan así. Entonces, cada vez que le agregamos proceso industrial, no es que sea algo malo, pero sí le agregamos energía que consumimos para llevar ese producto tal cual está al consumo, y también más residuos, ¿sí? Separar nuestros residuos, compostar, sí, en la medida que podamos recuperar la fracción orgánica, realizar una pequeña producción de compost. Piensen que si recuperamos el 30% de la basura, de los residuos de nuestras casas orgánicos y producimos compost, un pequeño espacio se puede hacer, un balcón, un patio, un jardín, ¿sí? Hay gente que no lo va a poder hacer nunca porque no tiene espacio físico, pero otra gente que puede hacerlo perfectamente bien. Y con eso reducimos la disposición final de residuos en un 30 o 40%. ¿Sí? Entonces, este tipo de actitudes, ¿no? Separar los residuos por categorías para que se pueda reciclar después. Elegir electrodomésticos, sistemas de iluminación y climatización eficientes. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque reducir el consumo de energía eléctrica es reducir la emisión de gases de efecto invernadero. El 60% de la electricidad que consumimos en nuestros hogares proviene de centrales termoeléctricas. Se quema fuel oil, se quema gas para producir electricidad. Y estos combustibles fósiles, al ser quemados, producen gases de efecto invernadero. Entonces, a modo de conclusión, ser sostenible es ser respetuoso, racional y eficiente. Y se habla, así como se habla de las 3 R para la gestión de residuos, reducir la generación, reciclar y reutilizar. También hablamos de las 3 E, economía, ecología y ética en sostenibilidad. Finalmente, bueno, esto es un cambio de paradigma. Desde Río 92 y antes, desde la publicación de Nuestro Futuro Común, del informe de Brundtland en 1987, que se viene gestando este cambio que lentamente vamos instrumentando. Quizás deberíamos tratar de acelerar un poco más la implementación para justamente atenuar los efectos nocivos de nuestro propio crecimiento, ¿sí? Pero hay algo que realmente ya es evidente, y es que la salud del planeta y la salud de las personas, de sus habitantes, realmente son una misma cosa, ¿sí? Van en la misma dirección. Entonces no podemos lograr salud en los habitantes del planeta si el planeta está enfermo.
Y me parece que este es el gran aprendizaje de esta pandemia, ¿no? Si lográramos realmente capitalizar este aprendizaje. Por eso la pregunta inicial, ¿no? Si este impacto ambiental positivo post pandemia nos va a llevar realmente a un cambio de hábitos. Ahora nos vemos forzados a cambiar hábitos, pero vamos a sostener hábitos justamente sostenibles, valga la redundancia, después de la pandemia. Vamos a cambiar hábitos de producción, hábitos de consumo para mejorar la calidad ambiental. Vamos a ir hacia modelos más limpios, más sostenibles. Vamos a hacer transformaciones sistémicas a largo plazo que puedan sostener una mejor calidad ambiental. Creo que ese es el desafío y es el desafío de todos. Así que bueno, cuidemos la casa común y muchas gracias por participar de este webinar. Bueno, muchas gracias Ramiro por una presentación tan interesante. Tenemos varias preguntas que, bueno, estamos un poco limitados con el tiempo, así que empiezo. Lautaro, vos ya algunas contestaste que tenían que ver con el cambio cultural, con el cambio de hábitos, pero Lautaro pregunta si el tema de la pesca ilegal en el mar argentino aumentó en este periodo de cuarentena al postergarse el Tratado Global de los Océanos debido al coronavirus. Hola, ¿qué tal, Lautaro? Mira, la realidad es que la defensa de nuestro mar territorial es una preocupación permanente. Ustedes saben que en base sea de la misa 201 hay una fila de barcos pescando los recursos naturales de nuestra plataforma continental. Cuando, cuando la misa 201 se corre a la 198, ahí tenemos problemas y Prefectura o la Armada Argentina empiezan a tener conflictos con los barcos pesqueros. Pero la realidad es que no sé si podría ser, si es peor en este momento. Lo que sí es que no hay realmente una conciencia de cuánto valen estos recursos y cuál va a ser. Se está cortando, Ramiro, no te estamos escuchando. Hola, no sé si soy yo a la que yo no escucho a Ramiro, Hola, pero... no sé si se ok. escucha ahí. Listo, perfecto. A Ahí mí sí. se me cortó No, un decía que segundito. digo que es No, un desafío, creo que hasta ahí creo que es un desafío escucharon todo. permanente. Exactamente. Perfecto. También preguntaban por las emisiones de carbono, ¿no? Y otros gases de efecto invernadero una vez que termine la cuarentena, porque yo también pensaba, ¿no? Que cuando se reactive la actividad va a ser como tal vez en exceso, ¿sí? ¿Qué tan grave puede ser? Bueno, ya lo que se está hablando es de un efecto rebote, y eso es cierto. O sea, todas las actividades económicas que durante esta pandemia y durante este aislamiento no pudieron realizar sus actividades normales van a querer recuperar el tiempo perdido. Por eso es que creo que realmente deberíamos aprender de esta situación. Y aprender es empezar a reaccionar distinto. Y empezar a ver que el bien común no es solamente una cuestión política, ¿sí? Es una cuestión de supervivencia a mediano y largo plazo. Entonces, creo que ese es el desafío justamente. El desafío es no terminar la pandemia, salir a producir el doble que lo que producimos normalmente para recuperar estos 3 meses perdidos entre comillas, ¿no? Pero perdidos. Ese es el punto. Entonces, me parece que ese es el desafío. Perfecto. Raquel pregunta, ¿qué esfuerzos se están tomando en Argentina para superar las contradicciones naturales entre la relación desarrollo versus protección de recursos naturales? Y en el mismo sentido,
qué cambios se deben realizar en los modelos de industrialización en Argentina para reducir la contaminación. Bien, creo que tenemos muchas oportunidades de modernización desde el punto de vista tecnológico. En particular, me parece que en materia de energía tenemos una cuenta pendiente. Se ha aumentado un poco la generación de energías renovables, pero realmente creo que es materia pendiente el generar energía por otras fuentes que no sea quemar hidrocarburos, ¿no? Nuestra matriz energética, como les decía, eléctrica, es un 60-65%, depende del año, se proviene de combustibles fósiles y es una matriz insostenible a mediano y largo plazo. Entonces, hoy tenemos incipiente generación eólica, incipiente generación solar, pero no hay mucha política, por ejemplo, para beneficios a los individuos que en sus casas implementen sistemas de este tipo, ¿sí? La autogeneración no está fomentada ni desde el punto de vista financiero, ni político, ni con políticas públicas. Entonces, me parece que no es una prioridad para los gobiernos. O sea, claramente, y lo digo con un poco de decepción y tristeza, pero yo siempre a mis alumnos les pregunto lo siguiente: en épocas de elecciones, cuántas plataformas políticas, cuántos candidatos y partidos hablan de temas ambientales? Por su lado, Cristian te pregunta qué va Ninguno, a ¿sí? Nadie habla, perdón, te interrumpí, pensé que ya habías terminado. perdón. No, está perfecto. Adelante, adelante. Bueno, por su parte, Cristian pregunta No, sí, dale, adelante. también, ¿qué crees que va a suceder con los ODS? Ya que luego de la pandemia va a haber una presión extrema de la producción. Si estos objetivos se van a aplazar, se van a acelerar. La experiencia es que muchas veces son expresiones de deseo. Muchas veces los organismos internacionales, ONU, Naciones, en general todos los organismos de Naciones Unidas, proponen y son propuestas. Incluso lo vemos con todos los convenios internacionales relacionados con cambio climático, ¿no? El IPCC, todas las COP que se realizan todos los años, el Acuerdo de París, en su momento el Protocolo de Kioto, fueron todas iniciativas que no llegan realmente a ser cumplidas por los distintos gobiernos, ¿sí? En algunos casos sí, en otros casos no, y el compromiso inicial siempre parece augurarnos un futuro mejor, y después la experiencia nos demuestra que no es tan así, ¿sí? Los gobiernos este compromiso en algún momento no logran instrumentarlo, ¿sí? No logran llevarlo a cabo. Entonces, es un desafío, para mí es un desafío micro, macro y global. Es decir, nosotros en nuestra vida cotidiana, lo que nosotros peticionamos a nuestras autoridades y le pedimos a los gobiernos, tanto municipal, provincial como nacional, y lo que internacionalmente se acuerde, los convenios que puedan realmente lograr objetivos, metas cumplibles y que sean cumplidos, ¿sí? Pero Sí. hoy por hoy decir qué va a pasar después de la pandemia es muy difícil. Y si va a cambiar o no objetivos anteriores, probablemente no, pero ya eran buenos, ¿sí? O sea, si logramos eso, ya eran buenos. Pero bueno, esperemos que no cambien para peor. Bueno, Ramiro, como ya hemos cumplido con el tiempo, les pedimos disculpas a todos los que no pudimos contestar las preguntas, pero como último, Patricia quería ver de nuevo la diapositiva de los 3 engranajes, de lo racional, respetuoso. Si te parece, terminamos con esa diapositiva. Y de nuevo les damos las gracias a todos por su participación y les reitero la información que se encuentra en el chat, que es que este webinar ha sido grabado como todos los demás y que ustedes pueden acceder a la grabación en la misma página en la cual se inscribieron. Así que ahí tenemos a pedido de Patricia, la filmina con las 3 C. Les damos las gracias y será hasta el próximo webinar.